Ciencia UNDEC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC, un nuevo episodio que vamos a presentar este miércoles. Estamos ya casi comenzando el mes de mayo y con muchos acontecimientos de toda índole. En nuestra universidad han sucedido varios eventos que tienen que ver con la comunicación de la ciencia y sin duda la repercusión que tuvo a nivel comunidad fue brillante, fue excelente. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo que nos hemos propuesto desde el inicio de Ciencia UNDEC de fomentar la cultura científica. En el programa de hoy vamos a abordar un tema, como todo, un tema sumamente interesante y que tiene que ver con nuestro planeta y con lo que sucede acá en materia de movimiento sísmico. Para ello vamos a hablar con un geólogo de nuestra universidad que es docente e investigador, que nos va a explicar causas, consecuencias, va a derribar mitos sobre este tema y vamos a hacer foco cómo es la situación acá en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. ¿Estamos en una zona sísmica? ¿Cómo se miden este tipo de movimientos? ¿Qué causa le trae aparejado detrás de esto para la naturaleza, para la biodiversidad? Sobre este tema vamos a hablar con el geólogo de nuestra universidad. Y acá estamos, primer bloque de Ciencia UNDEC, y acá estamos con el geólogo, docente investigador de nuestra universidad, Oscar Juárez. ¿Cómo estás, Oscar? Qué bien, ¿ustedes? Todo bien acá, trabajando, ¿no? Sí. Comenzando el año, no. Si bien estamos en mayo, pero con mucho trabajo. En pleno trabajo, sí. Oscar, vos sos geólogo, pero también estás trabajando en otros espacios que después nos vas a contar, que una charla que tuvo una gran repercusión que tiene que ver con el ordenamiento territorial acá en nuestra provincia, lo estuviste presentando en diferentes espacios, como por ejemplo el Consejo Deliberante, brindaste una charla para trabajar en políticas públicas sobre este tema, sobre este ordenamiento territorial, pero esto después nos contás. Hoy estamos para hablar de un tema crucial, sumamente importante, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro planeta? ¿Qué está pasando en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad? Acontecimientos que si bien siempre están presentes, algunos los sentimos, otra vez no los sentimos, pero recientemente sucedió algo que tiene que ver con un movimiento sísmico, que para eso lo invitamos a este geólogo que tiene una gran, importante expertise en este campo de investigación, para que nos ayude a entender qué está pasando en la Tierra, Oscar. La sismología, la sismicidad que hubo hace unos días, es algo natural que sucede en la Tierra, y eso tiene una explicación desde la teoría de la tectónica de placas, una teoría que reina a nivel mundial. Esta teoría explica todos los fenómenos que se producen en la superficie de la Tierra, entre ellos la sismicidad, los volcanes y demás, etcétera, en donde particularmente lo que sucede la superficie de la Tierra se divide en placas, ¿sí?, en diferentes porciones, y esas porciones, esas placas, interactúan entre ellas, ¿sí?, en los bordes, en las partes de los bordes interactúa. Una ingresa por debajo de la otra se separa de la otra, tienen diferentes aplicaciones cada una de ellas, y particularmente lo que sucede cuando una de estas placas ingresa por debajo de la otra, ¿sí?, se llaman bordes convergentes, se va acumulando energía. Cada vez que va ingresando la placa, ese ingreso de placa son milimétricos, centimétricos a nivel del año, entonces es muy baja la escala. Entonces se va en profundidad, se va acumulando energía que se va acumulando, sería energía potencial, que se va acumulando, año, millones de años, hasta que un día se rompe, se fractura, ¿sí?, y esa energía es liberada. Esa energía que era potencial pasa a ser cinética, ¿sí? Esto sucede en profundidad, a diferentes profundidades, y esa energía cinética, esa energía que está puesta a disposición, es lo que nosotros sentimos como el sismo, ¿sí? Esa energía, esas ondas, esas vibraciones que nosotros sentimos, es de energía cinética asociado
a esta dinámica que tiene la Tierra de la interacción entre los bordes. Oscar, hay un aparato, ¿no?, que mide la intensidad, la profundidad de estos movimientos sísmicos. Sí, hay aparatos, por lo general los sismogramas se los ponen en diferentes lugares. Lo que se hace es triangular datos, ¿sí? Por lo menos tenés que tener 3 datos y a partir de esos 3 datos vas a ubicar su epicentro, que es donde se realizó el sismo, propiamente dicho, en profundidad y en el lugar, y el hipocentro es en superficie, digamos. Se coloca en diferentes lugares. Nosotros tenemos una red en la Argentina, hay un instituto que se dedica especialmente a eso, que es el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y tiene una red de sismógrafos en toda la Argentina o en las partes donde podamos tener mayor actividad, en donde se van monitoreando a tiempo real. Ahora en este momento están monitoreando qué sucede, si hay sismo, si hay o no hay. En la actualidad ya son digitales, con mucha tecnología asociada. En el pasado eran con diferentes pínulas que iban marcando en un rodillo cómo era el movimiento. Y bueno, miden movimientos horizontales y verticales. Oscar, acá nosotros teníamos en algún momento, me acuerdo en mi época de adolescencia, en el aeródromo Anguinán. Había uno, pero es con estas características que vos decís, que va midiendo así como una... Sí, en la actualidad no tenemos en esta zona, no hay puntualmente uno que mida. Hubo en algún tiempo alguna intención de alguna vinculación entre la universidad y el INPRES, pero bueno, creo que justo vino la pandemia y bueno, pasamos. Y bueno, y ahí pasaron muchas cosas. Aeródromo no mide esto. En ese momento, no, estaba ahí el aparato, claro. En algún momento estuvo ahí circunstancialmente, pero no, no es un espacio como el INPRES que esté abocado a este tipo de trabajo. Características muy especiales, porque no tiene que haber vibraciones a la vuelta, porque si no te toma la vibración pasa un camión y te va a tomar la vibración. Sin duda. Siempre nos pregunta la gente, no todos nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre un sismo, un terremoto? Tiene que ver, sin duda que tiene que ver la profundidad y otras características, el contexto del lugar donde se da este movimiento sísmico. Sí. Bueno, generalmente el sismo es como el general, digamos. La palabra más técnica, podemos decir, es el sismo. El terremoto quizás es una palabra no tan precisa, pero se utiliza cuando tenemos daño en algún lugar, digamos. Si nosotros hemos sufrido daños en nuestra ciudad o en donde haya sido, en un lugar, es cuando hablamos de terremoto. Pero las palabras exactas sería un sismo, digamos. Y hablamos de magnitud, porque siempre son diferentes mediciones. Eso tiene que ver también con la gravedad. Claro. Hay varias escalas que miden. Quizá la más generalizada es Richter, ¿sí? Que es una escala logarítmica que va desde el 1 al 10, ¿sí? Siendo el 1 el de menor magnitud y siendo el 10 el de mayor magnitud. A partir de 3... se empieza a percibir, lo empezamos a percibir nosotros los humanos. Por debajo hay sismicidad, quizás no la percibimos nosotros, pero puede que se esté moviendo. Y bueno, hay otras escalas también interesantes, como es la de Mercalli, que esta escala de Mercalli lo que hace es medir daños, no mide intensidad, mide daño. El daño que puede provocar en un determinado lugar. Y eso está más asociado a cómo está preparada la ciudad, qué planes de evacuación tiene la ciudad, qué suceden, cómo son las construcciones de la ciudad, si son antisísmicas o no. Entonces, son dos escalas que se pueden comparar para medir qué sucedió ante un sismo. A nivel mundial se han agudizado estas situaciones de movimientos sísmicos. Y en nuestro país, ¿cómo es la situación? Bueno, en nuestro país tenemos diferentes zonas, ¿sí? Esas zonas están asociadas a la probabilidad que se produzca un sismo. Hay zonas que es más probable que se produzca un sismo y otras zonas que son menos probables. Y eso tiene que ver con lo que contaba al principio. Las zonas que están más cerca de estas interacciones de la placa, en este caso la placa de Nazca, se está subduciendo debajo de la cordillera de los Andes, de la placa sudamericana, y más al sur la placa Pacífico.
Y estas dos placas que se subducen, que ingresan una debajo de la otra, son las que luego provocan la acumulación de energía que en algún momento es liberada, digamos. Entonces, tendríamos una zona más cerca cordillerana, San Juan, sobre todo San Juan, asociado a una alta sismicidad. Y a partir de ahí, hacia el este, o sea, digamos, nosotros estaríamos en una zona mediana, ¿sí? Y cada vez que nos acercamos más hacia el este, Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera, tienen una disminución de la probabilidad. Lo que quiere decir que es probable que no tengan un sismo. No quiere decir que no van a tener, digamos. Pero es leve. Es leve. Va bajando. Aparte, la Tierra todo el tiempo se está moviendo en diferente magnitud. Como vos decías, hay espacios, hay zonas donde la actividad sísmica es más intensa que en otras. Mencionaste San Juan, nos mencionaste a nosotros. ¿Qué otra provincia considera la ciencia, ¿no?, desde la geología, que son zonas que están mayor propensas a estos movimientos sísmicos? San Juan y Mendoza. San Juan y Mendoza están en la interacción de esta placa de Nazca con la cordillera, con la placa sudamericana. Son las dos provincias en rojo, por así decirlo, y a partir de ahí vamos disminuyendo. Nosotros ya estamos un poquito menos, en naranja, una naranja más tenue, y así, pero la cantidad de sismo que hay en San Juan y Mendoza es mucho mayor que lo que podemos. Y hay un nosotros. protocolo, vienen trabajando de siempre, ¿no? Con en el 72 me parece que hubo ese terremoto grande en San Juan, que bueno, todavía siguen ellos en Caucete, en el 70 y... La verdad, en la década del 70, por el 70, creo que 73, 72, 73, por esos años, que fue gravísimo. Pero hace poco tuvimos, además del nuestro, que ya vamos a ir ahí, en Tierra del Fuego, que tiene que ver con uno en Chile. En Chile, bueno, Chile tiene mayor sismicidad que nosotros, porque está más cerca de la cordillera de los Andes, está más cerca de esta interacción de las placas. Bueno, ellos tienen armados protocolos, hasta en las escuelas, digamos, vos en la escuela aprendés ya a cómo comportarte ante un sismo, digamos. Hay videos donde ellos salen caminando de la escuela y nosotros salimos corriendo cuando no sabemos qué hacer, bajo el marco de la puerta, que salimos afuera, adentro. Y hasta que alertamos, juntamos todo, sí, la verdad que... Ellos tienen todo un protocolo armado, eso es... Llevan años de trabajo, de concientización. Por los antecedentes que tienen ellos. Por supuesto, ellos han tenido sismos de 9.3, digamos. Entonces, son sismos muy fuertes, digamos. Entonces, tienen que tener planes de alertas a eso. Estamos hablando de muchas vidas, digamos. Estamos hablando de mucho, digamos. Sí. Oscar, sin duda que es un tema que nos provoca curiosidad, miedo, pero el miedo al desconocimiento, a la falta de información. Es importante esto, educar, que salga la ciencia, que cuente de que es propio de la naturaleza, es propio de nuestro planeta, pero yo creo que lo que nos alarma, lo que nos asusta, es la magnitud, que antes no lo vivenciábamos tan así como ahora. Pero en nuestra provincia particularmente, ¿cómo es cómo se está abordando este tema? Bueno, lo primero a decir de esto es que es algo natural, que sucede ahora y va a seguir sucediendo. Lo que no sabemos es cuándo, digamos. No se sabe cuándo se producen estos eventos. No podemos decir el martes a las 5 de la tarde va a haber un sismo. No hay. Uno puede tener la probabilidad, pero no tiene la exactitud de cuándo van a ser. Volviendo al otro, es algo natural, algo que va a suceder. Entonces no tenemos que estar preparados hacia ese evento. Creo que hay que empezar a concientizarnos, ¿sí? Y empezar a buscar las herramientas necesarias para empezar a tener ciertos protocolos. Hoy en ciencia cierta tenemos poco, pero hay que empezar a concientizarnos que como sucedió, puede volver a suceder. Quizá la escala de los sismos no son la escala humana, digamos. Por ahí nosotros tendríamos 80 años, ojalá vivamos 80 años, y quizás la recurrencia de un sismo es mayor o no, porque no sabemos, digamos. Entonces tenemos que estar prevenidos ante lo que pueda suceder, o pueden activar otros lugares, otras fallas en otros lugares de la superficie de la Tierra. Entonces nosotros tenemos que estar prevenidos, digamos. Tenemos que empezar a visualizarlo. Tocaste un tema sumamente importante que tiene que ver con la concientización. Vamos a hablar de esto, cómo lo abordamos, cómo educamos,
cómo trabajamos este tema no solamente en la escuela, como familia. Lo hablamos en el próximo bloque, ¿te parece? Bueno, perfecto. Ciencia UNDEC. Segundo bloque de Ciencia UNDEC, y estamos hablando de qué, los movimientos sísmicos en nuestro planeta, el planeta Tierra. ¿Con quién hablamos? Con el geólogo Oscar Juárez, docente investigador de nuestra universidad. Oscar, hablábamos de concientización, qué tener en cuenta. ¿Estamos preparados como sociedad para este tipo de eventos naturales? Poco. Creo que debemos empezar a formar grupos interdisciplinarios de diferentes ramas de las ciencias y empezar a concientizarnos. Yo desde mi expertise, de lo que yo trabajo, por ahí abordar hacia la sociedad, hacia la gente, por ahí no sería lo correcto y necesitaría buscar gente de la comunicación social, por ejemplo, que me ayude a comunicar de una manera correcta, como también de otras ciencias, nutrirnos de toda la ciencia para llegar y abordar un tema, no solo el riesgo sísmico, sino todos los tipos de riesgos, de manera correcta. Tiene que ser entre varias disciplinas. Hablaste de un tema sumamente importante, esto que tiene que ver de articular con otras áreas del conocimiento. ¿Hay una política clara que vaya en esta línea, que se tome en cuenta la palabra de los profesionales que trabajan en este tipo de temas y trabajar de la mano, ¿no? Como para prevención, para concientizar a la gente? Las casas, por ejemplo, ¿están preparadas nuestras casas para soportar este tipo de movimientos? Bueno, ahí tenemos otra rama, la arquitectura. La arquitectura vendría, y los ingenieros nos vendrían a solucionar y a empezar a mostrar si estamos preparados o no. De hace un tiempo a esta parte hemos tenido, las construcciones son apropiadas para el tema, ya no son tan rígidas y empiezan a tener un poco de elasticidad para poder soportar este movimiento que sufrimos a medida que se desarrolla el sismo. Pero bueno, esos son todos relevamientos que hay que empezar a hacerlo y empezar a recabar información a fin de poder mostrar lo que está sucediendo, qué tenemos, qué no tenemos, qué falta, y a partir de ahí formar planes de acciones de trabajo, que por ejemplo, mostrar y comunicar de manera correcta. Mencionaste de que la provincia de La Rioja, si vamos por colores en cuanto a la gravedad, estaríamos en una zona naranja, ni tan grave ni tampoco, que tampoco tenemos movimiento sísmico, porque los movimientos sísmicos a nivel mundial están presentes en menor magnitud, pero siempre se están acomodando las capas de la Tierra y siempre va a pasar esto. Ahora, en Chilecito, en nuestra zona, hace unos días tuvimos un acontecimiento que nos alarmó a todos porque fue temprano, el 1 de mayo específicamente, que hace bastante tiempo que no tuvimos una situación parecida a esta. Yo recuerdo hace como 15 años o 20 años pasó algo muy parecido que nos encontró desprevenidos. Recuerdo que esa vez fue de noche, fue a la noche, en este caso fue al mediodía, que nos alarmó, nos asustó, nos despertó, además curiosidad, ¿qué pasó este movimiento? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué magnitud tuvo? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo trabajamos nosotros desde diferentes áreas del conocimiento en este tipo de situaciones? Bueno, un movimiento fue en la zona de entre Angulo y Campana y Santo Domingo, ahí en esa zona, es decir, en la parte norte de la provincia. Fue de magnitud 5.8 en la escala de Richter, y tiene la particularidad que fue un sismo bastante superficial, 10 kilómetros. Por lo general saben ser más profundos. Este fue bastante superficial, creo que esa es la característica que lo hace distintivo, por lo cual quizás la percepción nuestra fue mayor. Este sismo también tiene una particularidad que hoy en día tenemos muchos celulares, redes sociales que nos permitieron tener un registro muy interesante de la información, de cómo se movió y cómo fue. Lo bueno es que te permite visualizar varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, a raíz de este movimiento sísmico se ve que ha caído en varios lugares de detritos, de productos
cuando hablo de detrito es caída de partículas de las laderas, y eso genera una gran polvareda, por así decirlo, bastante polvo en superficie que puede ser registrado, pero no deja de ser un sismo que sucede en una zona que es tectónicamente activa, que es asociado a la tectónica de placa, que está en una zona con bastante probabilidad que suceda. Entonces creo que lo distintivo es que un sismo superficial, digamos. Y lo característico es que el epicentro fue acá, en nuestra provincia. Los movimientos sísmicos que hemos sufrido, por ponerle un nombre, recientemente no fuimos nosotros el epicentro, sufrimos la repercusión, que no fue tan brutal, tan fuerte, que lo sentimos de otra manera. Tiene que ver con esto, con la profundidad. Claro. ¿Por qué se da en tan poca profundidad? No, bueno, eso no es incierto, como te digo, se va acumulando energía hasta que una vez esa placa, esa falla que cuando se libera energía fractura y puede liberarse esa energía, ¿sí? Esa energía potencial que se va acumulando ahí hasta que fractura y sale. Algo que no dije antes, que bueno, la sierra de Famatina, el sistema, mejor dicho, todo el Famatina, es una palabra muy técnica, una faja plegada y corrida, que es una estructura de fallas que se van formando y van formando como casi escamas, que está asociado a la estructuración de la cadena de los Andes, digamos, producto de que empezamos hablando de esta charla, que es de la tectónica de placa. Y bueno, esta estructuración que tiene el Famatina tiene muchas fallas, y seguramente ha sido una de estas fallas la que ha activado, que ha fracturado y ha podido mover energía que antes que estaba encapsulada ahí potencialmente. Otra característica que vos mencionabas como característica particular de lo que fue este movimiento sísmico acá en nuestra región, los destellos, que además de la caída de roca, sí, de las montañas, este destello, ¿a qué se debe? Bueno, ese destello la verdad para mí fue muy interesante, no lo había visto nunca, y vuelvo a repetir que si hubiera sido porque la gente filmó ahí no lo hubiera visto. Lo que se debe a eso es por la fricción entre las partículas. Cuando se produce la falla y cuando se produce la liberación de energía, hay una liberación, hay un movimiento. Ese movimiento, hay una fricción de partículas, y eso hay una excitación atómica, digamos, que es tanta la energía liberada y tanta fricción que excita las partículas de la atmósfera, provocando estos destellos, triboluminiscencia. La verdad que creo que también es para mí lo más interesante de todo esto ha sido poder ver casi en tiempo real lo que sucedió en ese momento, digamos, con esta particularidad, digamos, con estos destellos en el cielo. Y viste, sin duda que ustedes todo el tiempo están trabajando, se están informando, están investigando en esta línea. Sucedió acá, en nuestra zona, al siguiente día o a los 2 días, pasó en Chile, en Tierra del Fuego, todo van de la mano, ¿no? Sí, están todos asociados a esta dinámica de la tectónica de placa. Pero con esta magnitud. Sí. Y que seguramente va a seguir sucediendo, quizás suceda en lo que se conoce como el cinturón del anillo de fuego, que tiene que ver del Pacífico, que tiene que ver con toda la costa pacífica, y puede suceder muchísimo en Japón, en toda esa zona asiática asociada al Pacífico, son también muy fuertemente activos tectónicamente, digamos. Desde la ciencia, estos movimientos sísmicos no se pueden predecir, pero hay muchos mitos en torno a esto que anunciarían que va a haber un movimiento sísmico. Desmentimos porque no. Sí. La ciencia no lo pudo hasta el momento comprobar, no se puede predecir. Tal cual, la ciencia no lo puede predecir. Ahora que los mitos sean verdad, no los podemos ni aseverar ni descartar, digamos, porque no hay algo irrefutable que nos permita descartarlo, pero tampoco hay algo que sea certero que nos permita confirmarlo. Entonces sí, son esos mitos, eso que queda dando vuelta, como en tantas otras cosas, de que si el perro llora, si hay varias... Me duele la operación, sí, tal cual, entre otras cosas. Oscar, ¿tuviste la oportunidad
de ir al lugar donde fue el epicentro? No tuve la oportunidad, pero sería interesante ir, quizás con un equipo bien interdisciplinario, recorrerlo y conocer el lugar, ver si ha dejado superficialmente algo que se pueda medir y tomar data, pero bueno, todo el registro y todo lo que se pudo recabar ya lo hicimos. El post movimiento sísmico, ¿en qué consistiría? Son réplicas, se conocen como réplicas, y son sismos de menores magnitudes. Sería bueno ir al lugar y ver si dejó algo superficialmente, pero bueno, habría que hacer una campaña para poder llegar al lugar. ¿Es complicado el lugar donde fue llegar hasta ese lugar? Creo que tiene su cierta complejidad, pero no imposible, digamos. Pero bueno, sí, tiene su complejidad. Siempre andar en montaña, mediana, alta montaña, tiene sus complejidades, no solo físicas, sino logísticas, digamos, para poder llegar al lugar. Y bueno, nada. Y con todo esto tiene aparejado el costo económico que conlleva hacer una campaña de esta magnitud. En materia de investigación, ¿cómo estamos a nivel mundial en el estudio de este tipo de trabajo, ¿no? De la tierra, de los movimientos? ¿Tiene algo que, sin duda, que tiene algo que ver el cambio climático a nivel mundial? A nivel mundial, el INPRES es un centro que está conectado a nivel mundial, o sea que está a la vanguardia de lo que sucede a nivel mundial. Lo cual estamos bien en ese sentido, y en cuanto al cambio climático y la sismología no hay una relación. Bueno, ahí o hasta ahora que la ciencia no pudo encontrar una relación, porque la sismología es algo independiente, la tectónica de placa, y si es que explica esta teoría, la Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años. Entonces, por ahí no hay que asociarlo tanto al cambio climático, o es muy difícil asociarlo al cambio climático. Sí lo asociaría más a la dinámica normal que tiene la Tierra, que no tiene que ver con nuestra escala. Tiene que ver de otros. Por ahí nosotros hablamos de decenas de años, nuestras vidas se desarrollan dentro de ahí, y en la Tierra hay que hablar de millones de años, y bueno, es otra escala, por ahí es difícil dimensionarlo. Pero creo que esto puntualmente no tiene tanta relación con el cambio climático, y como decís vos, hasta el momento no se le encontró quizá una relación tan puntual. Digamos. ¿Y en cuanto a la biodiversidad? ¿También afecta? No, porque la dinámica de la sismología es totalmente aparte de esto, digamos, de la diversidad. En el pasado quizás está más asociado a la diversidad. Hay teorías que dicen que hay volcanes que han tapado la tierra de ceniza, megavolcanes, y eso cortaron las cadenas tróficas de la tierra, y una de las extinciones más masivas de la historia, fue entre el periodo Pérmico-Triásico, y ahí fue bastante, pero puntual, eso es más asociado al vulcanismo y no asociado a la tectónica en sí. Se cree que hubo mucha sismología, quizás con mayores dimensiones a las que tuvimos ahora, por algún registro en el registro de rocas que hay, se encuentran a veces algunos disturbios de grandes magnitudes, pueden llegarse a asociar a un sismo de algún momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones para futuros sucesos de este tipo? A nivel nuestro es tener tranquilidad, tratar de ponerse a resguardo, ¿sí? Eso sería lo ideal, a nivel personal de las personas, de los humanos. Y a nivel general es empezar a trabajar en detalle y empezar a hablar, como te comentaba antes, interdisciplinariamente, para empezar a marcar zonas con mayores o menores riesgos, y qué hacer en esos eventos, digamos. Si hay alguien que le sucedió algo, ¿qué hacemos? Se cortaron las comunicaciones, bueno, ¿qué hacemos? Hubo una caída de roca en tal lugar, bueno, ¿está vialidad, no está vialidad? ¿Quién viene? ¿Quién lo arregla? Todo ese tipo de cosas, protocolos que se activan ante un evento. Sin duda. ¿Vos te asustaste? ¿Hace cuánto que no estuviste en contacto? Sí, siempre uno tiene
esa precaución. Justo estaba con mis hijos y ellos como que estaban bien, entonces yo me tranquilicé, los agarré de la mano y salimos. ¿Y la explicación? Y después esos chicos, sí, ¿qué pasó? No, nada, salgamos, les dije, y después les expliqué que se había movido y demás. Pero sí, traté de que no asustarme por ellos, digamos. Claro, sin duda. Qué importante que es educar en las escuelas, ¿no? Y en la familia, qué hacer, qué tenemos que hacer en este tipo de situaciones. En los diferentes niveles. Como lo decís vos, familia, escuela, primaria, secundaria, universitaria. En ese momento nadie sabe qué hacer. Todos corremos para diferentes lugares porque no tenemos la información, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y no sabemos qué hacer. Tal cual. Nos asustamos. Y el miedo paraliza. Exactamente. Hay que tratar de que cuando uno sabe qué hacer, empieza un poco a hacerlo de algo más natural. Pero esta situación es propio del crecimiento, el crecimiento del planeta, todo el tiempo se está en movimiento las capas de la Tierra. Sin duda de que, como vos lo mencionabas, que tiene mucho que ver la profundidad, serán más, lo vamos a sentir un poco más que otros, pero tenemos que estar preparados y no minimizar el tema. Por supuesto, tenemos que estar preparados, esa es la palabra justa. Empezar de alguna manera a visualizar que podemos ser propiamente dicho, que nos suceda que me haber sido entre Angulo y Campana, sea en Santa Florentina, digamos, sea por decir un lugar, digamos. También ahí pasan fallas maestras. Y bueno, la sismicidad, al estar más cerca de la zona, nos vamos a sentir de otra manera, digamos. Entonces, quizás los derrubios que caían, las partículas que caían, veíamos esa poloreda ahí en Angulo, sean los que veamos acá cayendo rocas capaz de la Sierra del Paimán, digamos. Entonces, puede que suceda, puede que no. ¿Cuánta energía, no? ¿Cuánta energía que se vio ahí? Es impresionante la energía, la verdad que la energía liberada en un sismo, bueno, en este caso es 5.8, es increíble, digamos, es una cantidad de energía. ¿Tuvimos esa medición hace ya en nuestra historia de movimiento sísmico? Sí. ¿O fue la primera vez de que tenemos? No, bueno, en Chile hay... Acá en nuestra provincia. En nuestra provincia, bueno, dentro de la provincia sí hay uno de 6.7 creo. También en el canal Paimán, en el canal Famatina, alguno de 6, no me acuerdo bien, pero también por el lado de los 70, que causó algunos daños en esta zona, y luego cercanos, Caucete, pero bueno, sí, acá se mueve bastante. En este caso no hubo tanto daño, hubo más daño material. 4, en Capayán, en la zona de Capayán, también hubo hace unos años uno de 4.1 creo, que lo sentimos, pero fue re profundo, más de 100 kilómetros, y bueno, sí, hay sismos cerca. Sin duda. La verdad que es sumamente interesante, valioso. ¿Tenés algo más para aportar sobre este tema? Nada, que creo que estos espacios son interesantes para empezar a, como dijiste vos, a concientizar, empezamos a mostrar las problemáticas. Y bueno, a partir de acá que sea un puntapié inicial para nuevos trabajos, para que nos aunamos las diferentes ciencias y podamos llegar a lo que realmente es necesario, que es la sociedad. Y sin duda, y trabajar con los decisores institucionales, claro, en cuanto a la educación, claro, la concientización. Claro, a los tomadores de decisiones nos puedan dar una mano y llegar. Y qué valioso el aporte que ustedes ejecutan, realizan. Están con investigación. Claro. Con investigación, ese es el aporte de nosotros como instituciones, que además de formar profesionales, también investigamos. Y si hablando de investigación, realizaste un importante aporte a los decisores acá de nuestro país, ¿por qué no?, de nuestra provincia, con un interesante trabajo que presentaste, que ya nos vas a estar comentando. ¿Te parece? Bueno. Tercer bloque de Ciencia UNDEC, y quien nos acompaña, el geólogo Oscar Juárez, docente investigador de nuestra universidad, quien estuvo hace poco presentando una interesante investigación que tiene que ver con los lugares peligrosos donde estamos construyendo. El ordenamiento territorial, un trabajo sumamente interesante que sin duda se va a comenzar a trabajar en materia de política institucional para la toma de decisiones. ¿No es así, Oscar? Sí, el trabajo nace a partir de una publicación reciente que puede obtener, digamos, en una revista que se llama Acta Liloliana,
el trabajo aborda una temática de la peligrosidad asociado al río Los Sarmiento, un río que está todo el borde norte de Chilecito, de nuestra ciudad. Y bueno, en este paper de este trabajo termina diciendo que tenemos algún importante riesgo de inundación por elevación del cauce, en el cual estaríamos en cierto peligro, Chilecito particularmente. A partir de ahí, Leonor y Miriam me invitan a dar una charla, que es la charla que acabas de mencionar vos, y bueno, ahí también pudimos avisar otros lugares con ciertos riesgos que pude también mostrarle acá en esa charla. ¿Cuáles serían esos lugares? Yo enmarqué por un lado una cuenca de otro río que terminé encontrando, se llama el río Colmenares, que vendría a estar casi paralelo a la Avenida La Mexicana, ¿sí? Ese río, un río mucho más corto, de menores dimensiones, que terminaba discurriendo a través de la Abra, que vendría a ser la que va a Santa Rosa. Hoy en día tiene totalmente otra traza, porque bueno, está todo totalmente urbanizado, pero sabemos que los ríos quizás en algún momento van a tender a buscar su cauce natural. En otro lugar que toqué fue Barrio Dorado Sur. También toqué lo que son las caídas de rocas. ¿Qué estudios realizaste vos para determinar que esos lugares no son propicios para la urbanización? Yo lo que marqué yo no marqué zonas. Yo dije que la cuenca o el lugar tiene peligros de crecidas. Va a crecer. En algún momento. No hay un tiempo determinado, no, pero está propenso a eso. Ese es otro cálculo con otra gente a trabajar que se llama periodo de recurrencia. ¿Cada cuánto recurre el curso a volver a crecer? Ahí calcula. Yo abordé el peligro. Acá en esta cuenca, en este río, puede crecer y se nos podemos inundar porque Chilecito está en la parte baja y puede inundarse. Ese es el trabajo y lo que vine a mostrar acá en esta charla. Y a partir de ahí, lo que yo buscaba era dar un puntapié inicial, o sea, como empezar a mostrar que tenemos un riesgo, un peligro ahí. Ese peligro potencial hay que abordarlo desde el riesgo, ¿sí? Y el riesgo tiene otras patas que debemos abordar para tener un plan de acción generalizado. Por ejemplo, la vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerable somos ante un evento? Por ejemplo, en este caso, estamos hablando puntualmente de una creciente que le llamamos nosotros, y esta creciente, y siempre estamos hablando de algo extraordinario, algo que nunca nosotros lo vimos, digamos, de que nuestra escala de como persona nunca lo vimos. Todos los años llueve mucho, pero un día puede llover, ¡pum! Asociado a lo que hablábamos antes del cambio climático hoy en día, y teniendo fresco, por ejemplo, Bahía Blanca y otros lugares, puede sucedernos. Estamos dentro de un rango que nos puede suceder. Entonces, para meternos en otras patas, más allá del peligro que fue lo que yo me metí, hay que empezar a trabajar con otras personas, con otras experticias, abogados, arquitectos, ciencias sociales en general. Abordar también desde lo social. ¿Por qué la gente construye en esos lugares donde no están permitidos? A lo mejor no saben de esta información de que no se puede construir ahí. Exacto. ¿Por qué tienen que saberlo? Y si ya construyeron, ¿qué hacemos? Las casas, ¿cómo son? Miren, los arquitectos dicen, ¿está bien? ¿Se va a resistir? Las medidas de seguridad, nosotros llamamos defensa acá, particularmente las medidas de seguridad, los engavionados, todo, ¿están bien? Ahí vienen los ingenieros y tendrán que ver si están bien, están mal, están bien dimensionados, no están bien dimensionados. Hay que hacer uno allá, uno acá. Los muros de contención, ¿están bien? ¿Están bien hechos? ¿No están bien hechos? ¿Tienen el mantenimiento anual, bianual? ¿Cada cuánto se los hace? ¿Se los hace? ¿No se los hace? Bueno, todo eso es un trabajo que hay que empezar a ver. ¿Cómo percibís vos el riesgo ante una creciente? ¿Qué harías vos ante una creciente? Entonces hay que hacer talleres, hay que juntarse con ¿qué haría la gente que está ya habitando ahí? No es lo mismo la gente que vive en un barrio como, por ejemplo, hablábamos de los Dorados Sur,
al que vive frente a la plaza. El abordaje de cada uno, más allá de que son un par de kilómetros, el abordaje en cada uno es diferente. Entonces, bueno, yo desde mi expertise no me puedo meter en un campo que no lo conozco, digamos, que no es en lo que yo trabajo, pero sería interesante empezar a verlo. Entonces, yo una charla lo que quería era mostrar que hay un riesgo, que hay un peligro dando vuelta. Y ese peligro lo tenemos que tomar, tenemos que agarrar de eso. Y ahí tenemos que empezar nosotros como sociedad y como los que tenemos la capacidad de investigar, estamos acá, nos toca estar en este momento acá, de empezar a generar información. ¿Para qué? Para que luego, conjuntos con los tomadores de decisiones, podamos llegar a un plan de acción, digamos. Podemos tener que hacer antes, durante y después de un evento. Tocamos un evento como la sismología antes y ahora estamos tocando otra particular que puede ser el peligro aluvional, digamos. Y todo tiene un punto, la concientización. Sí, claro. La educación. Sí, y el trabajo, hay que trabajar para que todo esté en orden, digamos. Bueno, vos de tu área del conocimiento estás trabajando. Sí. Estás trabajando, bueno, ahora depende de otros decisores continuar con otros aspectos que tienen que ver con la mirada, con lo social, con lo legal, cómo se trabaja. Exactamente, hay que empezar a otras áreas, empezarnos empezarse a juntar entre ellos mismos. Yo desde mi lugar estoy disponible a ayudar y en donde me toque dar una mano, pero hay que empezarse a juntar y ver por qué en zonas donde potencialmente son riesgosas estamos construyendo. Y en el caso aluvional hay algo que es muy particular, creo que hay algo un poco el sentido común. Muchas veces has escuchado y seguramente vos y todos los que nos están escuchando han dicho, sí, si alguna vez llueve en Chilecito vamos a quedar, no sé, en más llegada hasta que esto, que lo otro. Con humor, apelamos al humor, pero puede pasar. Y vos decís, yo cuando escuchaba eso dije, no, a esto hay que ponerle números, hay que ponerle datos y hay que empezar a mostrar porque puede pasar, ¿no? Y tiempo. Y tiempo. Y cuando pase recién vamos a decir, ¿por qué no hice algo? Entonces dije, bueno, nada, hay que poner a trabajar en esto y bueno, se llegó a esta publicación, se llegó a esta charla. Ahora hay que empezar a trabajar más interdisciplinariamente. Sin duda, un gran trabajo que continúa, porque sí. Vos detectaste algunos lugares, pero sin duda son muchos sí. Los espacios claro, en los cuales... Claro, en la charla salió que no, hay otros lugares en donde yo no los tuve en cuenta y hablando de esto del sentido común y que a empezar a decir, bueno, ¿cómo vas a construir ahí? Tener el río en la puerta de tu casa, digamos, igual. Pero entonces, bueno, como vos lo mencionás, la información está, se sigue investigando y ahora sentarnos a trabajar, a tomar definiciones, a concientizar, a educar. ¿Qué hacemos? Sí. No podemos vivir en una nube. Sí. Ahora creo que un paso interesante sería bajar la escala. Yo trabajé a nivel de Cuenca, que es una región muy grande, y ahora habría que quizás bajar la escala y centrarnos en el Gran Chilecito, por así llamarlo, que sería Chilecito y sus distritos, bajando en detalle. Y bueno, ahí tenemos gente que puede trabajar, debería empezar podríamos empezar a hacer trabajo. Tenemos agrimensores, que en las mediciones particulares, por ejemplo, tenemos abogados, comunicadores sociales, arquitectos. Bueno, en un trabajo en conjunto sería lo ideal empezar a hacer más detalladamente un trabajo en la ciudad de Chilecito y distritos. La UNDEC ya está aportando conocimiento, está aportando investigación y es el momento, como vos bien lo mencionabas, armemos un equipo interdisciplinario para trabajar por un bien común. Exactamente, porque bueno, en estos casos no solamente estamos tratando de daños que pueden ser materiales, sino también podemos estar hablando de daños de personas. Entonces, creo que son temas que hay que tomarlos con tiempo. Tenemos la posibilidad de que no hemos sufrido tantas inundaciones. Tengo un registro del año 98 de una creciente muy grande, una del 2006 menor. Entonces, bueno, digamos que utilicemos el tiempo que nos da la naturaleza para estar de la mejor manera ante un evento. Oscar, muchas gracias. Aprendimos muchísimo en esta hora de programa. Hablamos de sismo, hablábamos de movimiento, hablamos de educación, de concientización, hablábamos de lugares peligrosos que están urbanizados y tu investigación, tu gran aporte desde el lado de la ciencia, de la investigación para contribuir un granito de arena a lo que es para comenzar a trabajar en políticas públicas. Exactamente. Desde mi lado, siempre abierto a estar presente en estos espacios. Creo que son importantísimos que
que nosotros podamos comunicar nuestro granito de arena, como vos decís, porque muchas veces quedan en un cajón o quedan en algún otro lado lo que uno hace. Yo creo que hay que empezarlo a mostrar, que la universidad, la UNDEC en sí está trabajando, no solo yo, sino hay un montón de gente que trabajamos, ya estamos haciendo investigaciones de muchas magnitudes, de mucho trabajo, y son estos espacios donde nos permiten nosotros mostrar lo que realmente hacemos. Así que bueno, agradecerte. Y aparte, Oscar, investigaciones que tienen que ver con problemáticas sociales nuestras, propias de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra región. Sí, nuestro valle, analizando el valle, creo que el valle se está analizando de diferentes maneras, Chilecito, Nonogasta, etcétera, y bueno, yo creo que es el camino, seguir investigando, dando nueva información para que los tomadores de decisiones puedan avanzar sobre el tema, sobre diferentes temas. Tu investigación, que no es que culminó en una charla. Cuando uno investiga, tiene una fecha de inicio, pero no tiene un final. Exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, nada, abierto nuevas posibilidades, seguimos trabajando. Ahora voy a seguir abordando quizás otros lugares, Nonogasta, Sañugasta. Así que bueno, nada. Y acá está el espacio de Ciencia UNDEC de Radio Universidad para que vengas y nos cuentes cómo avanza tu investigación. Llegamos al final de Ciencia UNDEC y acá nos despedimos de este nuevo episodio del programa con el geólogo Oscar Juárez. Un placer tenerte, sin duda vas a volver, nos vas a seguir contando del desarrollo de tu investigación y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas y recuerden que este programa se repite sábados y domingos a las 11 de la mañana. Mi nombre es Karina Núñez y fue un placer compartir con ustedes durante una hora mucha ciencia y mucha investigación. Gracias, Oscar. Un placer haberte escuchado y nuestra audiencia haber aprendido muchísimo de la mano tuya. No, muchas gracias a vos, Cari, por la invitación. Me sentí sumamente cómodo, así que muchas gracias. Llegamos al final de Ciencia UNDEC. Ciencia UNDEC, un espacio para comunicar y divulgar la ciencia de la Universidad Nacional de Chilecito. En cada programa, dialogamos con investigadores sobre el avance y resultado de